Buenas noches, les damos la bienvenida al cuarto programa de Democracia 3.0. Conformamos este programa Gabriel Sáez, Matías Mecuol, Pablo Spillman y quien les habla, Santiago Mantelli. Les recordamos nuestras vías de comunicación donde nos pueden escribir y mandar preguntas. El Twitter es @democracia3_0 y nuestro Facebook es Democracia 3.0. Hoy tenemos un invitado especial. Es un intelectual, un escritor, periodista, militante, luchador, político, fue legislador por la ciudad de Buenos Aires en el periodo 2000-2004, 5 veces candidato a presidente, fundador del Partido Obrero y dirigente del Partido Obrero, partido que hoy en día tiene 4 bancas de diputados a nivel nacional. Les presentamos a Jorge Altamira. Muchas gracias por venir, Jorge. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muchísimas gracias por invitarme. Jorge, dirigente histórico del Partido Obrero, que no quiere decir no vigente, más vigente que nunca en un sentido, por lo menos en la repercusión que has tenido en los últimos años. ¿Sabes qué? Los invitados que hemos tenido hasta ahora en el programa, sin proponernos nosotros, hemos notado que hay una continuidad o una característica en común en ellos. Todos se vieron afectados por los resultados de las elecciones del año pasado, de diciembre. O sea, en diciembre cambiaron sus responsabilidades. Algunos tenían responsabilidades, las perdieron, otros tienen responsabilidades nuevas. En ese sentido, vemos que en tu caso vos, las elecciones del año pasado no te afectó particularmente en tu desempeño diario. Te hago esta introducción porque la primera pregunta con la que recibimos a nuestros invitados es: ¿para qué trabajás cada día? Y se me ocurre que en tu caso, si te lo hubiéramos hecho el año pasado, la respuesta no hubiera sido distinta de lo que nos darías hoy. Sí, bueno, no hubiera sido muy distinta. Nosotros tenemos una caracterización de orden general que tiene que ver con una extrema impaz de la sociedad a nivel mundial. Y no creo que nadie que nos esté escuchando ponga en duda eso cuando ve lo que está ocurriendo ahora en los diarios. Lo característico de nosotros es que mostramos que hay una decadencia irrevocable del capitalismo y que la crisis que arrancó en 2007 ha golpeado todos los centros nerviosos del capitalismo. Entonces, luego de tantas experiencias de lucha en la historia del movimiento obrero por gobernar, por construir una sociedad socialista, el problema vuelve a plantearse, es decir, la vigencia de esa lucha vuelve a plantearse de 2 maneras. Una, que es una forma clásica que la izquierda tiene de presentarlo, como, bueno, ante tanta barbarie, eso seríamos una alternativa. ¿Por qué destaco esta forma de presentarlo? Porque esta forma de presentarlo significa: acá tenemos la solución. Y yo la comparto, pero no es la única forma. Hay una forma a la cual adhiero más profundamente, y es que la sociedad es empujada en esa dirección por la crisis. En el primer caso, vos defendés un ideal al cual le podés dar un contenido vigoroso en un momento de masacres, muertes, desocupación masiva. Europa, por ejemplo, que era un paraíso, según lo contaban hace 20 años, acá se resolvieron todos los problemas de empleo, de salario. Hoy es un país latinoamericano, España, Grecia, se ha latinoamericanizado completamente. Eso es correcto, pero el ángulo fuerte que yo desarrollo, y en un comentario que hicimos antes de ingresar, lo desarrollé en una exposición que hice que ustedes vieron, el otro es que la sociedad es empujada en esa dirección, y yo lo veo en la Argentina, en un desplazamiento de trabajadores y de jóvenes hacia la izquierda, porque están afectados socialmente en sus posibilidades. Y cuando eso entronca con los planteos de una izquierda que es vigorosa, que tiene una fuerza intelectual, que no se limita a tal o cual reivindicación, sino que plantea una estrategia política, se produce una conjugación, una conjunción que me parece que es la dinámica de la salida. Y eso hace que sea concreto aquello que se presenta como un ideal
en un momento de barbarie. Vos mencionás que en general estás notando mucho, y no solo en nuestro país, que las masas, por decirlo de alguna manera, están más avanzadas que incluso la vanguardia, que aparentemente... Se presenta de una forma diferente. Por ejemplo, yo noto a lo que vos mencionaste, vanguardia, descreída, aunque no lo diga, de la perspectiva del socialismo, de que gobiernan los trabajadores. Está afectada por un conjunto de derrotas y está afectada por un conjunto de desaciertos políticos, y entonces busca adaptarse al día a día. Vos lo ves, por ejemplo, un ejemplo que me llama la atención: la izquierda en Brasil. Está todo unificada virtualmente en un partido que se llama PSOL, Partido Socialista y Libertario, una cosa de ese tipo. Y van a presentar en la principal elección que hay este año en Brasil, en octubre, para las municipales, a una mujer de 85 años, está bien, lo de mujer, está bien que tenga 85 años, no hay ningún problema, que fue ministra de Itamar Franco, ya fue intendenta de San Pablo y no representa ninguna alternativa. ¿Cuál es el nombre? Se llama Luisa Erundina. Okay. No representa ninguna alternativa. Lo que ocurre es que es un personaje conocido en Brasil y en San Pablo, la conocen, y entonces van con ella porque es conocida. Dicen, bueno, con esta mujer metemos 3 concejales. No, papito, no es el momento de estar calculando en 3 concejales. En Brasil en particular, donde hay un derrumbe estrepitoso de la industria, desocupación masiva, el que ande pichuleando 3 concejales no está entendiendo la realidad. Y mirá que nosotros vamos a la lucha por tener 10 concejales, 20, pero en función de una perspectiva histórica, animando a la gente a ver mucho más adelante, y que esos puestos, esas posiciones parlamentarias, municipales, legislativas en las provincias, estamos en 7 legislaturas. Nunca la izquierda alcanzó esa representación en el pasado. Van con un planteo que es de otra naturaleza, y quienes lo encarnan, en el caso de Argentina, son hombres, mujeres, personas mayores, jóvenes, comprometidos con esta lucha, que tienen ya una trayectoria de esta lucha. No hay una Luisa Erundina, no hay otros candidatos para arreglar. Hay una parte de la izquierda, por ejemplo, que ha estado con Luis Juez. ¿Por qué Luis Juez en Córdoba? Lo mismo que Luisa Erundina. Ahora Luis Juez es embajador de Cambiemos. El nivel de desmoralización política que crea una cosa así es enorme. Lo nuestro es diferente. Entonces hay una unidad en nuestra práctica política y la caracterización estratégica que tenemos. No tenemos un discurso de un tipo y una práctica de la otra, sino que ese discurso que tenemos inspira cada paso de nuestra actividad. Y esto lo considero muy vigente. Creo que en la Argentina la destrucción del peronismo, la destrucción del radicalismo, el impasse social y económico que hay, fenomenal. Un gobierno que viene y dice, yo tengo la receta, vengo con los bancos. Cuando hablas en primera persona del plural, vos estás hablando del partido, básicamente. Del Partido Obrero, también del Frente de Izquierda, porque colaboramos en una actividad política. Desde afuera del espacio, se me ocurre que quizás estés hablando honesta pero humildemente, más de tus características personales que de las características del espacio en general. ¿Me equivoco? O sea, esta perseverancia, esta visión estratégica, parece que te pertenece más a vos. Bueno, es una observación que recojo. Quiero decir, cuando alguien, que no soy yo mismo, me hace un señalamiento de ese tipo, digo, cuidado, es como los otros te ven. Está claro, la vida no es como vos te ves, es como vos te ves y como te ven los otros. Yo lo que puedo decir es esto: hemos construido fuerzas políticas. Ahora, en este emprendimiento yo estoy intelectual y emocionalmente muy comprometido. Y acá digo intelectual y emocionalmente porque yo no pienso que hay que ser pesimista con la inteligencia y optimista con la voluntad. Yo creo que la primera condición es que la inteligencia descubra el camino del optimismo. A través de la investigación, del estudio, de no ceder
ante las frases hechas, en el segundo semestre nos vamos para arriba, yo soy nacional y popular, hice la redistribución del ingreso, pero no te dan las estadísticas de pobreza, porque si te la dieran se cae todo el relato. ¿Me explico o no? No cedas ante todas esas tonterías y atenete a los datos duros de la investigación, del trabajo y de la crítica. Esos te tienen que mostrar un camino. Y cuando el ser humano, a través del esfuerzo, descubre el camino, es evidente que desarrolla una actitud, digamos, optimista en medio, digamos, de la crisis, de los problemas. Porque, ¿en qué sentido puedo ser optimista si hay guerras atroces y se degollan personas y todo lo demás? El que mira y se deja impresionar por todo eso va a caer no ya en el pesimismo, sino en una profunda depresión. Ahora, yo pienso que todo eso va a ser derrotado. Y las vías por las cuales va a ser derrotado. Y las tentativas que hay para ser derrotado. Entonces, obviamente, no es que me ponga optimista tanta matanza, sino todo lo que descubro en la humanidad para contrarrestar y derrotar ese tipo de perspectiva. Y si nos metemos en cualquier tema que ustedes quieran, yo les digo cuáles son los elementos de juicio que tengo para confiar en ese optimismo. Ahora, hubo otros momentos de la historia en que a partir de crisis políticas, económicas, no solo en Argentina, también en otros países de Latinoamérica y del mundo, la izquierda ganó terreno político en base a partir de esas crisis. Digamos, es un movimiento en que mucha gente se acerca a posiciones de izquierda. ¿Cómo hacer para que ese acercamiento no sea circunstancial? No, el problema está bien, entiendo la pregunta, pero el problema es de otra naturaleza. El problema es de otra naturaleza porque cuando hay crisis, hay mucha gente en la izquierda que se ofrece como factor de contención. Y entonces el establishment... ¿Se ofrece voluntariamente? Sí, claro. Es decir, primero se ofrece con el discurso, con las señales y todo lo demás. Y en un momento determinado el establishment dice, es el único recurso que nos queda. Después de Collor de Mello, tomemos acá en la Argentina, después de Menem, del derrocamiento de la Rúa. ¿Por qué personal que era menemista, como Cristina de Kirchner, con la cual yo estuve una vez en la televisión bajo Menem, e hizo todo lo posible para mostrar que era menemista, porque dijo, yo no estoy atada al pasado, quiero que Argentina ingrese al primer mundo? Les cuento la anécdota. Dice, en los 70, esto fue textual, porque yo le respondí, porque les digo me enojé. En los 70 llovía y decíamos que la culpa la tiene el imperialismo. Ahora no. Ahora somos modernos, el primer mundo y todo lo demás. Cuando me van a preguntar a mí, digo, mire, yo quiero decir algo sobre los 70 y la lluvia. Porque me pareció muy una entregada de todo lo que había ocurrido en los 70, decir, yo creía que, está claro, la gente creía que llovía, entonces, digo, mire, yo realmente en los 70 no tenía la menor idea, le digo, cuando llovía, que la culpa la tenía el imperialismo. Era joven y que yo, pero nunca hice una asociación. Ahora que soy maduro, cada vez que llueve ya sé que es el imperialismo. Ahora lo sé. El cambio climático, el efecto invernadero, las emisiones. La puse en ridículo. Es decir, se me hace la moderna. Bueno, una menemista, por eso digo que era menemista, después de la rebelión de 2001, es llevada al gobierno y se presenta con otro perfil. Porque después de una rebelión popular, vos no podés hablar del primer mundo. Entonces empezás a hablar de los derechos humanos y de la redistribución del ingreso. Lula hizo eso en Brasil. No lo hizo Chávez, subjetivamente no, porque él representaba una cosa diferente, pero en el fondo el chavismo también es un factor de contención. Cuando se agota la experiencia de contención, se te van todos. Se agota la experiencia. Vos no te podés presentar como un factor de contención, es decir, que vas a repartir más migajas en el marco de un sistema que no cambia y que cuando recupere confianza, deje pasar lo peor de la situación, va a retomar la iniciativa.
vos tenés que abrir una vía de transformación. Y es una vía de transformación colectiva. No es que tal partido lo hace, sino que hay clases sociales que están atomizados y que se cohesionan y que trabajan y se movilizan en los lugares de trabajo, de estudio, etcétera, detrás de una transformación. Yo creo que en ese caso se va a formar un fenómeno compacto. Y acá viene una cosa interesante del Frente de Izquierda. Porque el Frente de Izquierda, en la convención, en el discurso convencional, tendría que ser un fracaso. Por los resultados electorales. No, el Frente de Izquierda en el discurso convencional debía haber sido un fracaso. Porque el discurso convencional es, hay que hacer aliados. Entonces, por ejemplo, otros grupos de izquierda, el MST, como se fue con Luis Juez, se fue con Pino Solana, y nosotros éramos la secta, que nos mirábamos el ombligo y que nos autoproclamábamos. Nosotros sabíamos que no nos mirábamos el ombligo, que nada, y todo. Bueno, muy bien. ¿Por qué los demás se han hundido? Y nosotros estamos en 7 legislaturas, tenemos una representación en el Congreso Nacional, acabamos de ganar sindicatos de la industria, porque lo que los otros pretenden mostrar como sectarismo es la cohesión, la energía, incluso en el mundo de la energía, ¿no es cierto?, la del átomo, es la cohesión lo que da ese tipo de energía. Y el Frente de Izquierda y el Partido Obrero están creciendo, no están decreciendo. Pero vos hablabas del chavismo como un instrumento de contención. No, al chavismo, quiero decir lo siguiente, el chavismo ha sido un instrumento de contención, pero no nació con ese propósito explícito. Por ejemplo, el caso de Lula. En marzo del año 2002 se hace un congreso del PT, y cuando Lula habla, se dirige a los delegados y le dicen, ¿quieren que lleguemos al gobierno? Y todo el mundo le contesta que sí. Y dice, entonces van a tener que tragar algunos sapos. El hombre... Los famosos ladrillos de bosta. Claro, el hombre ya estaba jugado. Los sapos eran... En Brasil fue el único país donde un opositor firmó un acuerdo con el FMI. Porque como ya iba a cambiar el gobierno, el programa del FMI no podía ser solamente validado por el presidente de turno, que 40 días después iba a dejar de ser presidente. Entonces el FMI le pidió a todas las fuerzas opositoras que firmen el acuerdo, si no, no hay acuerdo. Quiere decir que Lula llegó al gobierno con un programa del FMI, no con un programa del PT. Ahí hay una contención. Chávez llega como una respuesta, son oficiales inferiores, se rebelan contra el alto mando, como una respuesta a una tremenda crisis y a tremendas represiones y problemas. El factor de contención es que cuando él llega efectivamente al gobierno, toda su concepción, todo su programa, en definitiva es eso. Porque él dice lo siguiente, nos vamos a apropiar de la renta petrolera, no para desarrollar una especulación inmobiliaria, sino para programas de vivienda. ¿Por qué eso es un factor de contención? Porque de lo que se trata es que el país deje de ser petrolero, que se industrialice, se transforme y desarrolle toda la capacidad de ascenso que produce la industrialización, y no que lo que tenés, te lo repartiste. Él quería que el precio del petróleo iba a estar en $150 por el resto de los días, y que como Venezuela tenía la reserva más importante del mundo, el tipo creía que tenía un certificado de, ¿cómo se dice?, no de eternidad, bueno, un certificado... Mortalidad. Claro, una cosa de ese tipo, inmortalidad política. Y se transformó en un factor de contención. Pero no es lo mismo que ese discurso de Lula. Él no viene y dice, yo voy a gobernar para el FMI o cosa por el estilo. Los matices a veces importan en política, hay que distinguir los matices. En el fondo, a partir de cierto momento, la distinción de los matices es la clave de la comprensión política. Pero digamos, ¿prevés algún momento en el desarrollo de la estrategia esta de crecimientos a partir de una cohesión y un crecimiento numérico y en influencia del frente, de alianzas más flexibles o abiertas de lo que hasta ahora históricamente ha hecho el partido? Me refiero a digamos, históricamente el marxismo ha tomado a la burguesía como un enemigo de la clase trabajadora. Obvio. Eso es así indefectiblemente. Una de las cosas que me estresan del marxismo son esos
postulados, esas bajadas, esos martillazos históricos? No, yo el marxismo lo veo totalmente diferente al martillazo. En cuanto a quiénes son los aliados. No, pero la ductilidad del marxismo es impresionante. Mira, es realmente impresionante. Al día de hoy, incluso la literatura de Marx supera cualquier cosa que se escriba hoy, por esa ductilidad. Porque vos fijate lo siguiente: según el momento, las circunstancias, las razones, etcétera, vos te enfrentás violentamente a alguien o lo incorporás como enemigo. Por lo tanto, no es que dice, bueno, no es que no sea enemigo, sí es enemigo. No, estudia las condiciones históricas de cada fenómeno. Entonces, por ejemplo, si un burgués de la Irlanda dominada por Gran Bretaña se levanta, Marx dice, vamos. Uh-huh. Y ahí viene la carta que Marx le dirige a Abraham Lincoln, ¿no? Apoyando a muerte al máximo burgués de Estados Unidos, que era el presidente de Estados Unidos. Sí. ¿Y quién lo firma? Lo firma como secretario de la Primera Internacional. Fíjate vos, un tipo que dice, que es la Asociación Internacional de Trabajadores, saluda al burgués Abraham Lincoln por la guerra contra la esclavitud en el sur. Perfecto. Entonces, ahora bien, Bismarck gobernaba en la misma época y era el burgués alemán. Si Marx lo agarraba, lo guillotinaba. ¿Se entiende o no? A este burgués Bismarck, una relación. Es la expresión concentrada del gran capital, oprime a todo el mundo, solidifica, ¿cómo se dice?, sectores del feudalismo que existían en Alemania. En cambio, Lincoln una empresa de liberación que tendrá los límites para Lincoln que él le quiere establecer, pero una empresa de liberación no tiene límites. ¿Se entiende? Sí. Porque eso va a depender. Eso no es. No tiene límites en el sentido que va a depender de los protagonistas. Lincoln es uno de los protagonistas. Los negros esclavos son los otros protagonistas. Y si los negros esclavos resultan que se transforman en los más importantes protagonistas, rompen el límite de Lincoln. Es muy importante. De paso quiero decir sobre Lincoln, ¿no?, algo que no se menciona. Lincoln se opone a las guerras de anexión de Estados Unidos a México. Ahora, retomando la pregunta de Gabriel y volviendo a la actualidad. Quiero decir, Matías, discúlpame. Sí. Yo dije marxismo y vos, Jorge, hablaste de Marx. Sí, yo no lo discutía en ese sentido a Marx, sino a los marxistas. Y a los argentinos puntualmente. Bueno, perdón, Matías. No, Macanudo, fenómeno. Ahí ya no me puedo hacer responsable de nada. No, pero vos me entendés lo que te digo de la ductilidad. Es decir, cuando vos lo lees a Marx, el mundo es plástico. ¿Y en la actualidad argentina de hoy hay margen para esa ductilidad? Digamos, hay sectores por fuera del movimiento obrero, hay sectores de la burguesía con los que se puede hacer alianzas que... No, en ese punto quiero comentar una cosa. Yo estoy viviendo ahora un fenómeno que es curioso, porque me mandan mails, grupos de vecinos, proponiéndome ir a comer con ellos y qué sé yo, y charlar de política. En general es gente de clase media y ha votado más para el lado de Macri, pero también ha votado por Kirchner. Y quieren discutir. Por lo tanto, evidentemente que el impas del país se está generalizando a nivel de las clases sociales. Eso hay que tenerlo presente. Ahora, cuando Massa, Pichetto, Otavis y toda esa gente vota con Macri el pago de los fondos buitres en el momento de la provincia de Buenos Aires, no está representando a los que me están mandando los cables. Aunque hoy están ahí como diputados porque esta gente los votó. ¿Está claro o no? No los está representando porque esta gente está viviendo un impasse. Y está viviendo un impasse no en el sentido de un trabajador que de golpe perdió el salario. No, ellos tienen sus medios de vida, pero se dan cuenta que esto no va para ningún lado. Ahí tenés un elemento de ductilidad. Por ejemplo, la gente piensa que un marxista es un tipo que dice, bueno, si yo tengo esta empresa o yo tengo una profesión, ya estoy hecho. No, la sociedad no es simplemente, no se reduce a esos términos. La gente vive el futuro como presente. Esto es una cosa interesante del marxismo,
que ya viene de Hegel. ¿Qué quiere decir el futuro como presente? En el ser humano, el futuro es el futuro y el presente es el presente, son dos cosas diferentes. Pero el futuro, como futuro, lo tenés presente. A ver, el que está estudiando y quiere llegar a ser graduarse de algo, tiene incorporado el futuro en el presente. Ahora, eso va a ocurrir en el futuro. No le ven futuro a esto, no le ven futuro a la sociedad tal cual está siendo manejada. A ver, estamos hablando con Jorge Altamira, dirigente del Partido Obrero y del Frente de Izquierda de los Trabajadores. Entonces, si mal no entiendo por su reflexión, en el caso de que el kirchnerismo, por ejemplo, no se reorganice rápidamente, no encuentre alternativas dentro, un caudal de esos votantes es probable que usted piensa que se vayan a dirigir hacia el Frente de Izquierda de los Trabajadores. No, es interesante porque esto mismo me lo preguntaron en una charla en La Matanza hace relativamente poco. Yo creo que no depende solo de eso, porque cuando vos te desilusionás de algo, podés elegir algo peor que lo que tenías, no solo mejor. ¿Ves? Ahí tenés una utilidad. Ves que no soy mecánico. Puede ser peor. El problema es si los trabajadores, en particular la clase obrera, se cohesiona hacia nuestro lado. Ese va a ser un polo de atracción para periodistas, artistas plásticos, directores de cine. ¿Se entiende o no? Porque de golpe van a ver emerger una fuerza real de parte de los sectores explotados. Entonces eso va a hacer que mucha gente, por ejemplo, que votó al kirchnerismo o del kirchnerismo, pueda hacer eso. En cambio, los dirigentes kirchneristas, el 26 de julio, con motivo del aniversario de Evita, hicieron un acto con todos los pejotistas que votaron el pago a los fondos buitre y endeudaron por pedido de Vidal, de María Eugenia Vidal, la provincia de Buenos Aires. Es decir, que están yendo hacia la derecha, no están yendo hacia la izquierda. Esto es muy interesante también, porque ellos dicen, los sin el aparato del PJ nos matan en las elecciones de 2007. ¿Te das cuenta? Un oportunismo que desde el punto de vista de ellos capaz que le dará un beneficio y será un diputado, uno u otro, pero desde el punto de vista del movimiento social del país es completamente retrógrado. Entonces yo no voy a hacer concesiones de ese tipo con una especulación electoral. Me voy a acomodar a este que le va mal, porque Cristina, el otro día Berbisky escribió que Cristina lo había defraudado como conducción política y como una cosa y emocional o alguna cosa de ese tipo. Yo lo puse en algún artículo, cité a Berbisky, pero no fueron exactamente estos términos, pero más o menos, si ustedes tienen un poquito de comprensión y no me acosan, más o menos quiso decir eso. Entonces yo no digo, no, vamos a ver cómo los trabajadores asimilan lo que está ocurriendo. Si ellos asimilan que la debacle del macrismo no restablece autoridad para el kirchnerismo. Eso es fundamental. Y miren ustedes me hacen una pregunta, yo ahora les voy a sorprender. Es una pregunta curiosa. Ustedes dicen, bueno, ¿nos vamos a ampliar? Nosotros en este momento tenemos el problema de que no nos dividamos. Y ustedes están preocupados porque si nos ampliamos. ¿Por qué? Porque ese coqueteo con el kirchnerismo está profundamente enraizado en otra fuerza del Frente de Izquierda, que en las PASO pasadas tuvieron, como el kirchnerismo no tenía contendientes, entonces una parte votó dentro del Frente de Izquierda por ellos. Entonces creen que pueden avanzar por esa línea. Y se nota, por ejemplo, cada vez que aparece alguna denuncia por Cristina y todo lo demás, dicen, es Macri que para tapar el tarifazo habla de la corrupción esta. Indudablemente que Macri habla de la corrupción esa para tapar el tarifazo. Ahora, no le esquives el cuerpo, porque hoy los diarios hablan de una corrupción que va mucho más lejos, y es irrefutable. Estados Unidos le metió una multa de $125 millones a LAN por haber hecho un fraude con Jaime, y todo debido a un cambio de un decreto que obligaba a las empresas que quisieran explotar el espacio aéreo comercial en la Argentina a tener mayoría nacional. El gabinete con Alberto Fernández, no Aníbal Fernández, Julio De Vido, la presidenta y todo lo demás, cambiaron un artículo
para permitir la extranjerización, y a cambio de eso parece que recibió una coima, y como LAN pagó la coima, en Estados Unidos le meten una multa. Te das cuenta que el espectro de la corrupción va mucho más lejos, y además que LAN compita con aerolíneas en el mercado aerocomercial interno es típicamente macrista. No es el discurso nacional y popular, pero el que la llevó a eso fueron los nacionales y populares. El entusiasmo de Jorge Altamira y su esperanza provocan que termine esta descripción funesta con una sonrisa. El optimismo también se refleja en el título de algunos de sus libros. Por ejemplo, el último, tengo entendido que es el último, El ascenso de la izquierda en el marco de la bancarrota capitalista, cosa que puede ser apocalíptico para algunos, y una muestra de optimismo a otros. Yo les propongo una cosa. Interrumpimos. No nos envidien nuestros oyentes, porque ellos pueden también entrar en un diálogo virtual con Jorge Altamira a través de Twitter, en la cuenta @AltamiraJorge. Yo, por lo que he seguido, le contestás en muchas ocasiones a algunos, y con muy buen humor, con una sonrisa virtual. Con humor y con información. Además. Exacto. Vale la pena seguir. Vamos a un tema y sumamos a un amigo a la mesa.
Seguimos en Democracia 3.0. Tenemos, se suma a la mesa un nuevo invitado, otro invitado, Fernando Pedrosa, que es historiador y docente de la Universidad de Buenos Aires y doctor en procesos políticos contemporáneos por la Universidad de Salamanca. Fernando ha sido profesor invitado en universidades de Asia y Europa, siempre enseñando e investigando sobre temas de izquierda, socialdemocracia, democratización, etc. Es autor de La Otra Izquierda, la socialdemocracia en América Latina, un libro editado por Capital Intelectual. Fernando, gracias por estar aquí. No, gracias a ustedes por invitarme. La Otra Izquierda, ¿respecto a cuál? Bueno, en realidad, como todos los títulos, tienen una función más de marketing a veces que no refleja el contenido, pero justamente un poco el libro reconstruye algunas historias sobre la socialdemocracia que en el discurso dominante en Argentina, sobre todo, la izquierda siempre ha sido la izquierda armada o la izquierda trotskista o la izquierda comunista, pero no aparecen los discursos académicos, sobre todo es un libro académico, la historia de los proyectos socialdemócratas en una etapa muy particular del mundo, que fue 1976-1991, cuando Willy Brandt encabeza la Internacional Socialista y empieza a cooptar partidos políticos de América Latina y a conformar una red de partidos políticos, ¿no? Entonces, bueno, yo lo que hice fue un poco reconstruir cómo los partidos europeos fueron, por un lado, cooptando en América Latina, conformando nuevos partidos, conformando viejos partidos y llegando a tener un poder bastante importante, ¿no? De hecho, la Internacional Socialista coloca en un punto a Alfonsín, a Sanguinetti, a Rodrigo Borja, coopta parte de los sandinistas. La Revolución Granadina está afiliada a la Internacional Socialista, los revolucionarios granadinos, tiene vínculos con el PRI, con Acción Democrática, que es uno de los grandes partidos socialdemócratas, o llamémosle así, ¿no? Liberación Nacional de Costa Rica, People National Party de Jamaica. Bueno, una red muy importante de partidos políticos que no había sido investigada. Entonces, encontrarme con un archivo de cartas entre dirigentes políticos me permitió reconstruir esas relaciones, y La Otra Izquierda es un poco la provocación del título, ¿no? Y tirame unas conclusiones generales, sobre todo que tengan que ver con la relevancia de lo que encontraste. Bueno, yo diría que o lo concluiste más que encontraste. En general, en la discusión académica, cuando escribí ese libro, todavía la ciencia política decía que el proceso de democratización en América Latina había sido un proceso de causas nacionales, basado en las élites nacionales, y todavía no había aparecido. Ahora ya eso no se piensa más, ¿no? Yo quise mostrar como que los factores internacionales también habían sido muy importantes en ese proceso, a partir, en este caso, de los partidos políticos. Y en el caso argentino me gustaba discutir un poco también con ciertas visiones de la historia reciente que ponían el eje en los organismos de derechos humanos o el eje en otro tipo de actores, y que no había una historia también de dirigentes políticos y de partidos que también, bueno, en el caso chileno, en el caso uruguayo, son muy importantes. Yo, en general, siempre me preguntan si soy socialdemócrata. Yo no soy socialdemócrata. Yo, si me dan un archivo de la democracia cristiana o de los verdes, yo trato de reconstruir, de preguntarme y de ver qué es lo que pasa. Pero yo creo que hoy podría decir que la izquierda socialdemócrata fue muy importante en ese proceso, dejó sus marcas en ese proceso, triunfó en términos de corto plazo, fracasó finalmente porque todas sus apuestas terminaron, digamos, bastante desastrosamente, y bueno, entonces yo reconstruí esa partecita de la historia que permite discutir después otros procesos, otros liderazgos, y ese yo creo que es el mayor aporte. Ahora fusionemos por favor los dos intercambios. Sí. Esa Otra Izquierda, para volver un poquito a la insistencia nuestra en la primera parte del programa, potencial aliada, nunca, depende de la circunstancia. No, bueno, está muy bien lo que dice Fernando, porque ocurre lo siguiente. Él dice, bueno, a corto plazo tuvo el éxito porque Alfonsín le ganó al peronismo. Otros ejemplos, el Partido de Costa Rica, el de Liberación Nacional. En su momento, Acción Democrática era el partido de masas, el que dirigía los sindicatos en Venezuela, pero ha fracasado. No queda nada de todo eso. Es también significativo que la Internacional Socialista incorporó a la Unión Cívica Radical. Entonces traiciona su condición de clase. Ya la expulsó, ¿no? A la juventud, por lo menos. No, macanudo, pero traicionaba su condición de clase, porque eran partidos que no eran obreros ni eran socialistas.
había una tentativa en ese caso de política de contrarrestar lo que podía ser alguna violencia de Estados Unidos contra los procesos democratizantes, darles un sustento, porque claro, la burguesía europea y estos partidos eran más clarividentes que un partido republicano, Ronald Reagan. Ustedes no se olviden que Ronald Reagan hizo una guerra en Nicaragua que podía haber hecho estallar todo, y ahí intervino Alfonsín, negoció el pacto de Esquipulas. Claro, se reunió en Centroamérica, jugó ese rol. Ahora, ellos eran gobierno, Willy Brandt era en gobierno, Mitterrand era en gobierno, y como tal estimulaban también los intereses del capital europeo en América Latina. Y eso se manifestó especialmente con Felipe González el PSOE, toda la penetración del capital español. Entonces era todo un conglomerado. No es lo nuestro, ¿no es cierto? Evidentemente no es lo nuestro. Nosotros siempre, en un caso de ese tipo, queremos demostrar que se falsifican tanto los receptores como los iniciadores. Es decir, la socialdemocracia, un factor del orden mundial y no un factor de transformación. Mitterrand abandonó su política de nacionalizaciones creo que a los 6 meses. 1981, sí. Claro. Subió, dijo todo, nacionalizó, cayó la bolsa de París. La izquierda estaba enfervecida. A mí me interesan mucho quizás las biografías de los dirigentes de esa época, porque creo que ahí también, con el caso latinoamericano, hubo algunas comuniones que no eran estrictamente ideológicas. Efectivamente, la socialdemocracia, ya a esa altura del partido se había cambiado mucho, ya es difícil poder definirla porque cambia en cada momento histórico, en cada país, es difícil decir una socialdemocracia, pero esos líderes de entonces en general tenían cosas en comunes. Por ejemplo, en general todos tenían antecedentes de lucha contra algún autoritarismo, ¿no? Contra Franco, contra Salazar, contra Hitler, en el caso de Willy Brandt, o en el caso de Bruno Kreisky. En el caso de América Latina, muchos dirigentes también tenían exilios compartidos. Habían compartido en Londres lo que se llamó la pequeña internacional, porque ahí se exiliaba mucha gente con los nazis, ¿no? Entonces, yo creo que fue una generación muy particular, culta, en muchos casos, que hoy no existe. Si uno compara a uno, piensa en un Zapatero, en un Hollande, en perfiles más burócratas o de administradores públicos, y en un momento son tipos con más vuelo, y además en unas circunstancias políticas muy particulares, que lo que fue el gobierno de Carter, ¿no? En un momento de distensión de la Guerra Fría, que permitió, en ese momento aparece Torrijos también, que está metido en esto, aparece la revolución iraní, la revolución sandinista. Es un momento en que al retirarse las potencias un poco, afloran una serie de proyectos alternativos que tienen que ver también con las intenciones de estos líderes de construir carreras políticas que no podían tener en sus países. Ahora, acá quiero hacer un comentario, no sé si a lo mejor utilizo mal el tiempo. No, por favor. Sobre Mitterrand. Una verdadera biografía de Mitterrand mostraba que en la década del 30 colaboró con el fascismo. Mitterrand, cuando uno lee toda su biografía, aparece como el hombre de Estado de la burguesía francesa, siempre servicial. Y en un momento en que el gaullismo y el partido de Gaulle se desintegraban, él hizo una operación impecable, porque no siendo del Partido Socialista, compró el Partido Socialista, destituyó a lo que era la SFIO, la sección francesa de la Internacional Ouvrière. Se la compró. Él, que no era nada, desprestigiada porque había colaborado con la guerra colonial en Argelia, la SFIO, y a partir de ahí montó una segunda adquisición, que es un frente con el Partido Comunista, y llegó al gobierno cuando el Partido Comunista era hostil aparentemente a Mitterrand. Es decir, de un oportunismo extraordinario, pero era un político puro. Y en político puro en el sentido puro manejo de poder, pero un hombre, mira, era como Churchill, cambiando las circunstancias, en el sentido de que asumía la responsabilidad del Estado francés y Churchill la responsabilidad del Estado inglés. Y estos son ejemplos que yo a veces utilizo en el Partido Obrero
para decir que los militantes tienen que ser hombres de partido de la clase obrera, como Churchill lo era de la burguesía francesa, y Mitterrand de la... Y doy los ejemplos para que no entiendan, para que no crean que estoy hablando de un puntero. ¿Se entiende? O que hombre de partido es un sectario que le obedece a alguien. Porque Mitterrand y Churchill, al revés, Churchill enfrentó a la mayoría del Partido Conservador que quería colaborar con Hitler y provocó la ruptura y finalmente encabezó la guerra. Entonces, el caso de Mitterrand, digamos, es notable. Ahora, vos lo ves a Hollande, al mismo Felipe González, son agentes del imperialismo, pero declarados, además son corruptos. Felipe González es un corrupto. Ahora, Willy Brandt había luchado contra Hitler, tenía otra estirpe, pero a su vez los comunistas le infiltraron a la secretaria. Un episodio que en su momento provocó mucho... Bueno, lo digo para relajar un poco. Renuncia a la Cancillería porque su mano derecha es un espía del este. Bueno, y una cosa última de Willy Brandt, porque luchador, etcétera, un tipo... Pero Willy Brandt es el cerebro de la restauración capitalista en la Unión Soviética. La llamada Ostpolitik, política hacia el oeste, hacia el este, es todo un entramado de acuerdos, de negociación, etcétera, que van asentando, poniendo las bases para que la burocracia del Partido Comunista no vea en un retorno al capitalismo la pérdida de sus privilegios. ¿Está claro? Es decir, vamos a abandonar todo lo que es estatal, vamos a pasarlo a privado, pero vos vas a ser el gerente. Ahora sos el gerente del comunismo, en la próxima vas a ser el gerente del capitalismo. Y Putin, que es de la KGB, que era de los servicios secretos, además era un espía ruso en Alemania, hoy es el jefe del capitalismo ruso y antes era el protector de la burocracia. Hay un libro que está medio agotado, pero que se consigue usado, que son cartas que se envían Brandt, Palme y Kreisky, que era el canciller austríaco, entre 1972 y 1975, es decir, en medio de la crisis de... ¿Y el libro cómo se llama? La alternativa socialdemócrata. Curiosamente, el prólogo es de Jordi Pujol, porque salió en Cataluña, pero está en alemán y en español. Y en esas cartas ellos van relatando la crisis a la que se van enfrentando, porque es la crisis del petróleo en ese momento. Los tres son jefes de gobierno y entienden que algo está pasando. No, quizás la están viviendo en ese momento, no saben muy bien la magnitud de lo que viene, pero empieza a decir, la salida de esta crisis no es nacional. Hay que empezar a construir política para... no sé, negociar con las empresas transnacionales, para ver qué pasa con el capitalismo, pero me parecía que estos líderes tenían algún tipo de reflexión y de pensamiento que la socialdemocracia actual, que yo no me dedico a eso, pero para hacerle el contraste, ha retrocedido mucho en ese sentido, ¿no? En pensar el espacio transnacional como un espacio de conflicto político y no siempre buscar la salida como una cuestión, bueno, ajusto un poquito acá o hago esta ley y ya con eso el país zafa, digamos, ¿no? Jorge, Fernando, estamos hablando con Jorge Altamira y Fernando Pedrosa. Les quería comentar que si imaginamos este espacio en la radio como un ejercicio de indagación colectiva sobre qué democracia necesitamos para el tercer siglo argentino. Y si hay una pregunta que puede corporizar esa búsqueda, es cómo construimos con los materiales que tenemos una democracia profunda que libere el genio creativo de los habitantes. Ahora, aprovechando que tenemos dos historiadores, entre otras cosas, hay una cosa que personalmente me desvela, es cómo reconciliar el tiempo histórico con el biográfico. Por eso tomo a Jorge y su lucha de tantos años como una referencia de cómo tener la energía y la esperanza en cosas de las que necesariamente tenemos que ser partícipes si queremos que se concreten, pero que no necesariamente vamos a ver. Mira, sobre este tema del tiempo histórico y biográfico vamos a tener que verlo de nuevo. Porque ¿los 3 minutos que nos quedan no te alcanzan? No, es un tema sobre el cual podemos hablar muchísimo. Es uno de los grandes desafíos de la militancia.
y que no se resuelve en términos de, bueno, yo trabajo para el futuro aunque no lo veo. Eso no existe. Es decir, la satisfacción es que uno trabaja, ¿no es cierto? Bueno, tendremos que dedicarlo al otro. Ahora, lo que quiero decirte sobre la democracia es esto. Entre José López y los Panamá Papers de Macri, con el material que tenemos no hacemos ninguna democracia. Hoy le dicen a la Nación, 125 millones de pesos fue lo que recaudó Macri para la campaña electoral. No, pero ¿cómo? Pero el material que tenemos es todo lo que tiene Argentina. No, porque... No todo lo que se ve por la tele. Bueno, pero es un material... No, este es el material dominante. Este material dominante tiene que ser completamente liquidado, como te puedo explicar, superado. El otro material tiene que hacer su trabajo en la oposición. Tiene que crear una experiencia colectiva, luchando, formando direcciones, cuadros, para terminar con porque esto, sobre esta base, esto de que es una democracia es una falsedad absolutamente descomunal. Si hoy no estamos peor, es porque la gente se ha rebelado contra el tarifazo del gas, porque las mujeres juntaron 300.000 personas contra la violencia de género. Ahí ese es el material. Ese sí que es el material. Pero el material oficial, aquel que uno tiene que acatar porque es la ley, la Constitución, el Poder Judicial y todo lo demás, ese material tiene que ser eliminado. Recordamos las vías de comunicación con nuestros invitados, @AltamiraJorge y @FPedrosa2. Para ir cerrando, una pregunta que le hacemos a los invitados es sobre un autor, un libro para sugerir, para seguir este debate. Iván Petrella, que es funcionario de este gobierno y amigo nuestro, nos sugirió leer Karl Marx. ¿Usted nos va a recomendar Milton Friedman? No, por ese lado no. Bueno, me agarrás un poquito así con la guardia baja. Fernando, vos también, por favor. Sí, a ver. Bueno, no sé, yo estuve leyendo Sumisión de Holloway, que bueno, ese es un libro interesante porque es una novela también y tiene que ver con esta cuestión de la decadencia, un poco del espíritu occidental y su relación con el Islam. En términos de ficción, ese podría ser uno. Y ahora empecé uno que se llama Hijos de los 70. Y que son dos periodistas que hacen entrevistas hacen un diálogo no presencial a hijos de desaparecidos, nietos desaparecidos e hijos de militares y de empresarios muertos en los 70, tratando de ver cómo se dialoga y mostrando un mundo también de relaciones entre ellos que es muy llamativo. Y creo que también lo que me gusta decir siempre es que la realidad no se somete a esquemas fijos, siempre es fluida, la vida es fluida, ¿no? Y esos libros lo muestran. No, yo voy a hacer simplemente una observación, porque eso provocó en su momento una polémica que en mi opinión fue muy interesante. Petrella recomienda a Marx, muy bien. El primero que recomendó a Marx fue Wall Street Journal, en una editorial. Pero hay que leerlo a Marx en clave revolucionaria y no en clave de descripción sociológica, como hacen muchos. Bueno, les agradecemos a los dos la presencia. Le dejo una pregunta abierta para que nos responda más adelante de qué hubiera hecho distinto en estos 180 días de gobierno del macrismo. Y agradecemos a todos la presencia y muchas gracias a los oyentes. Continuamos el debate en las redes sociales. Gracias. Democracia 3.0. Idea y producción de Grupo Juramento. Grupo Juramento, la promesa de una lucha de muchos años.